unidad democrática y en nombre de los millones de venezolanos que día a día padecen la crisis de los alimentos, de las medicinas, de la inseguridad y que han puesto su esperanza en la posibilidad que nos permite el artículo 72 de la Constitución, que nos da a todos los venezolanos transitar de manera constitucional, pacífica, electoral y democrática el camino del cambio y el progreso en Venezuela, que es el referéndum revocatorio 2016. Nosotros, en nombre de la unidad, en nombre de los millones de venezolanos, queremos informar que el día martes 26 de julio, es decir, el próximo martes, de acuerdo a lo que dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral cuando anunció la fecha de la validación ya hace más de un mes, dijo expresamente que el martes 26 de julio culminaba la etapa del 1%, una etapa que, como ustedes saben, era profundamente sencilla y nos las quisieron poner imposible a ver si nos equivocamos. Pero como lo hemos dicho y se ha demostrado, la palabra imposible no existe para un pueblo cuando está decidido a cambiar como lo ha hecho el pueblo de Venezuela. El 1% ha concluido. Hemos superado con creces más del 100% de la meta, por encima de lo que se requería, que eran apenas 196.000, llegamos a 400.000 firmas validadas, a pesar de todos los obstáculos, de todo lo que hizo nuestro pueblo para lograr esa etapa. La hemos concluido, tenemos el acta certificada, tenemos todo lo que significa los requisitos para entonces, a partir del día martes 26, que el Consejo Nacional Electoral debe entregarle a la Mesa de la Unidad, que así lo establece el reglamento, la constancia en donde deja claramente establecido que la Mesa de la Unidad queda habilitado como organización promovente del referéndum revocatorio. Nosotros, a partir de allí, el día después, y aquí ahorita el diputado Freddy Guevara va a anunciar al país las decisiones que ha tomado la unidad en la nueva etapa que viene, a partir del día miércoles activamos en nombre de los millones de venezolanos ya formalmente la última etapa que nos queda para que quede formalmente convocado el referéndum revocatorio. El día miércoles consignaremos ante el Consejo Nacional Electoral una comunicación de parte de la Mesa de la Unidad, ya cumplido el requisito del 1%, ya con el acta, la constancia que debe emitir el día martes el Consejo Nacional Electoral, que lo debió haber hecho hace mucho tiempo. Lo dijimos el mismo día que culminaron las validaciones, el 24 de junio, hace un mes exactamente, dijimos claramente que era un proceso que lo que llevaba era horas cruzar la base de datos de las huellas de los electores de Venezuela con la base de datos de las personas que participaron en la validación. Eso en horas se hacía y daba el resultado que nosotros sabíamos, porque sabemos muy bien la calidad del compromiso, la fuerza que ha puesto la gente en el artículo 72 de la Constitución. A partir del día miércoles arranca ya la última etapa para que quede formalmente convocado el referéndum revocatorio y debemos entonces, de acuerdo a lo que establece el mismo reglamento, a finales de este mes, a más tardar, dentro de la segunda quincena del mes de agosto, por 3 días, debemos salir más de 4 millones de venezolanos a poner nuestra huella para que quede formalmente, quede sellado ese compromiso que significa un cambio en paz de manera democrática, constitucional y electoral, que es el referéndum revocatorio. 3 días, 20%, 4 millones de venezolanos al menos, lo debemos y lo vamos a hacer, ya lo hemos demostrado, que nosotros estamos comprometidos, no solo a la Mesa de la Unidad, a quien le ha tocado la responsabilidad de llevar adelante esta convocatoria del referéndum revocatorio, sino los verdaderos dueños y protagonistas del cambio, que es el pueblo de Venezuela. Vamos a invertir todas estas semanas hasta que nos den la fecha para organizarnos, para demostrar en esos 3 días que tenemos derechos según el reglamento, que no somos 4 ni mucho menos, somos muchos más venezolanos y que este año, con la fuerza del pueblo, con la decisión puesta en el futuro que nos pertenece, vamos a lograr el referéndum revocatorio. Dejo con ustedes al diputado Freddy Guevara, quien va a informar las acciones que a partir del día miércoles vamos a emprender en toda Venezuela. Gracias. Gracias por estar acá. Y bueno, en efecto, tal como lo ha venido planteando Juan Carlos Caldera, hemos estado en discusión en las últimas horas de todos los partidos de la unidad y hemos llegado a una conclusión muy importante.
Nosotros estamos muy agradecidos y estamos orgullosos de nuestro pueblo de cómo ha participado en cada uno de los procesos. Cómo salió masivamente a participar cuando tuvimos la planilla, cómo salió masivamente a participar por encima de todos los obstáculos cuando logramos el 1%. Sin embargo, queremos hacer una acotación muy importante. La etapa que viene ahora es la etapa crítica, es la etapa en la cual se activa constitucionalmente el revocatorio. Y hablando claro y raspado, no nos los van a regalar. Es decir, nosotros no podemos pensar que porque hay un reglamento y hay una ley y está algo en la Constitución, el gobierno simplemente la va a cumplir. Es por esto que la Unidad Democrática quiere hacer un llamado muy claro a la sociedad venezolana. A nosotros nos preocupa un poco cuando la gente nos pregunta en la calle, mira, ¿y va a haber revocatorio? Eso no puede ser una pregunta como si dependiera de los astros, como si dependiera del clima o como si dependiera de la suerte. El revocatorio depende esencialmente de su activador, que es el pueblo venezolano. Y es por ello que, partiendo de la realidad que nos dice a todos nosotros, incluido a quienes están en el gobierno, que el revocatorio es un derecho que tiene que ser conquistado, porque ellos van a seguir queriendo poner obstáculos, es que nosotros convocamos una nueva etapa de movilización que iniciará este miércoles a las 9:30 de la mañana, a una movilización constitucional, pacífica y democrática, pero firme, al Consejo Nacional Electoral a partir de las 9:30 de la mañana, desde 2 puntos de la ciudad. Desde la Alta Florida, en la Avenida Libertador, donde sale la sede de Acción Democrática, y desde Bellomonte, altura de Ciudad Banesco, para juntos ir hasta la sede del Consejo Nacional Electoral. En este sentido, queremos reafirmar 2 cosas. Primero, al Consejo Nacional Electoral le hacemos una solicitud pública y responsabilizamos también públicamente a las rectoras del Consejo Nacional Electoral para que este proceso, que es un proceso que está reglamentado, es decir, dan el 1% y nosotros vamos y entregamos el papelito que ellos nos van a entregar, algo absurdo, pero bueno, lo entregamos otra vez, porque a pesar de que sabemos lo absurdo, hemos estado cumpliendo todos los trámites, porque en nuestra conciencia y en nuestra historia no quedará que nosotros no hicimos todo lo posible, ni que estamos haciendo todo lo posible para lograr lo que sabemos que vamos a hacer, que es una salida electoral a este conflicto. Y por ello, así como cuando uno va a inscribir un candidato presidencial, y lo hemos hecho varias veces, vamos al CNE y no hay problema, bueno, nosotros este miércoles vamos a inscribir a nuestro candidato, que es el revocatorio. Y vamos a ir con nuestra planilla del 1%, que ya está clara, pública, todo el mundo sabe que se dio, es público, lo firmaron los testigos del PSV, lo firmaron los técnicos del CNE y lo firmaron los testigos de la unidad. Con nuestra planillita vamos a ir con nuestro pueblo a presentarla al CNE. Por lo tanto, reafirmamos y le hacemos la aclaratoria a las rectoras del CNE, que de ellas también depende que esta movilización, que es un proceso electoral, se haga de la mejor manera. Aquí no tiene que estar habiendo miedo de parte del gobierno, nosotros ni vamos a tomar el CNE, ni vamos a generar ninguna situación irracional. Vamos a cumplir con un concepto constitucional y precisamente con el reglamento que ellas mismas aprobaron, que es hacer la entrega del 1% para que se active ya la fecha del 20%, que por cierto, esa fecha no puede pasar de agosto. Esa fecha tiene que darse en el mes de agosto y nosotros vamos a requerir a toda la ciudadanía para avanzar hacia allá. Por lo tanto, reafirmamos, la Unidad Democrática convoca al pueblo de Venezuela a que este miércoles saldremos a las 9:30 de la mañana desde Bellomonte y desde la Alta Florida en la Avenida Libertador hacia el Consejo Nacional Electoral para activar el último paso que nos va a dar a los venezolanos la oportunidad de revocar el hambre. La activación del 20% que se tiene que dar en menos de un mes para que el pueblo de Venezuela active el proceso revocatorio. En las regiones, cada una de las medidas. Importante. Esta actividad, obviamente, el centro de la actividad será a nivel nacional, porque estamos hacia el poder nacional, que es en Caracas. Sin embargo, en varios estados del país, muchas de las mesas de la unidad también estarán activando ese proceso para poder dirigirse a los diferentes consejos nacionales electorales. Y reafirmamos algo, insistimos, para que no haya duda. Esto es un proceso absolutamente constitucional y pacífico. Nosotros vamos con nuestro pueblo, así como si quiere un candidato, vamos a llevar nuestra planilla.
que el gobierno no se ponga cómico, y aquí le hacemos un llamado muy claro a la Defensoría del Pueblo para que cumpla su trabajo, a la Fiscalía General de la República para que garantice el derecho a la protesta también, al Ministro de Interior y Justicia, al Ministerio de la Defensa, porque precisamente los que estamos promoviendo una consulta pública y electoral no podemos ser los que seamos señalados de generar violencia. Por el contrario, si el gobierno nacional o sus acólitos, que de forma desvergonzada intentan utilizar violencia para parar cualquier tipo de manifestación democrática, intentan sabotear algo de esto, son ellos los responsables. Nosotros no vamos a asumir la inversión moral de quiénes son los responsables de cualquier tipo de situación. Por lo tanto, nosotros vamos con nuestra cara abierta, vamos con nuestra conciencia firme y con nuestra frente en alto a llevar orgullosamente el papel que nos ha dado el Consejo Nacional Electoral, no como una dádiva, sino como una conquista de este pueblo que superó todos los obstáculos y que nos faculta hoy para obtener el 20% y así demostrar que este pueblo quiere dar una salida electoral y en paz este año 2016. Sí, Freddy, hoy se le publicaba una entrevista a la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Lucena, en donde dice que no está activado el proceso revocatorio, porque no se han dado los requisitos correspondientes, que por lo tanto no se puede hablar de referéndum revocatorio todavía. Primero, la reacción a eso, y segundo, ¿qué podríamos hablar en este marco que se está estableciendo de diálogo entre la oposición y el gobierno? Que si se ha tocado el tema del referéndum revocatorio, porque se había preguntado sobre eso, pero nunca los mediadores han querido extenderse sobre el tema. No, muy breve, porque lo hemos aclarado en muchas oportunidades. Es claro, el reglamento lo hicieron ellos, no nosotros. Y el reglamento para activar el referéndum revocatorio lo aprobó esos rectores. Y ese reglamento que ellos aprobaron, nosotros ya lo hemos cumplido. Tuvimos la planilla, la llenamos, pasamos ese obstáculo, pasamos el 1% y ahora viene la etapa del 20%, que es la que ya llevará al país a decidir si quieren que Nicolás Maduro salga de la presidencia o si quieren que Nicolás Maduro siga en la presidencia para seguir destruyendo a Venezuela. Eso es lo que toca ahorita, así que, bueno, ellos querrán tratar de disfrazarlo y cambiarle el nombre, pero estamos muy claros todos, y el pueblo de Venezuela está claro que aquí está activado un proceso revocatorio para que logremos el cambio político. Y con el tema del diálogo, también hemos sido muy firmes en eso. Todos los liderazgos lo han planteado. Miren, el diálogo es para lograr una transición pacífica, democrática, estable. Y todos los procesos de transición requieren acuerdos y entendimientos con el régimen saliente. Pero ningún tipo de acuerdo o entendimiento está o puede sustituir el objetivo mayor, que es el cambio. Entonces, eso es algo que nosotros queremos dejar una vez más claro y que para que ese proceso se llegase a dar, es decir, que iniciáramos un proceso de entendimiento, nosotros requerimos que se dé la fecha del 20%, así como las otras cosas que faltan de las condiciones, que son las liberaciones de los demás presos políticos que están planteadas en el documento de la unidad. Ahí está ese documento que salió el viernes. El viernes salió un documento de la unidad y hemos planteado esas posiciones muy claramente. Perdón, disculpa, si es para cambiar el tema, puedo darle a otra periodista y que creo que tienes de este tema. Y después voy para allá, disculpa. No, ninguno, pues porque como nadie está hablando de violencia, sino de ir a entregar un recaudo constitucional, no, porque eso se lo inventaron ellos, pero un recaudo reglamentario que ellos mismos crearon, no debería haber. Ahora, si ellos piensan que que violencia es entregar un papelito, bueno, imagínate, ¿no? Entonces no debería haber ningún problema con eso. Así es. No, porque la movilización es para entregar precisamente ese recaudo. Insisto, a ver, el reglamento que dice, firmamos el 1%, ellos nos dan la certificación y nos entregan a la unidad, que somos los proponentes del revocatorio, nos entregan una especie de certificado que dice, usted logró el 1%, ¿verdad? Ese certificado nosotros tenemos que volver a entregarlo al CNE para decir, ahora queremos activar el 20%, básicamente. Eso es una carta con el certificado. Estas cosas absurdas que se inventaron ellos para tratar de sabotear esto, pero bueno, nosotros creyentes de esta situación y a pesar de que sabemos que la paciencia del pueblo es corta, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que esto se resuelva electoral y constitucionalmente, tal como está establecido en la Constitución, que es un proceso revocatorio. ¿Ustedes tienen certeza de que este 26 se va a decir que la firma tiene validad? Y por otro lado, ¿se ha conversado con el CNE cuando termine
Eso te lo voy a dejar para que lo responda Juan Carlos, la segunda parte. Pero lo primero, 3 señales muy claras que no son señales, sino hechos y obligaciones. Primero, la propia rectora Teisaí Lucena lo dijo. Segundo, el reglamento lo dice. Y tercero, está absolutamente claro que ya tenemos un papelito. Es decir, ese análisis de las máquinas es público y notorio. Lo sacaron los diferentes testigos de la unidad, y no como una filtración, porque es un documento público que nos entrega una institución pública a una organización pública como es un partido político, que en este caso es la Mesa de la Unidad, y lo hicimos público. Entonces, tenemos el certificado del análisis de las huellas y las máquinas, tenemos el pronunciamiento público de la rectora Teisaí Lucena, y tenemos los lapsos del reglamento que se vencen el 26, tiene que dar el pronunciamiento del 26. Y por eso nosotros el miércoles vamos a entregar con nuestro certificado la intención de la unidad de ya pasar a la última fase que activaría el revocatorio este año. Mira, nosotros hemos discutido ese tema, todavía obviamente no quisiéramos avanzar sobre eso en las acciones, porque bueno, no se le debe adelantar al adversario las estrategias, pero lo que sí queremos reafirmar es que nosotros eso ni de broma piensen que la respuesta en esta sería la sumisión. Es decir, si el gobierno está pensando que ellos anulan el revocatorio y nosotros vamos a una rueda de prensa diciendo estamos bravos y molestos y bueno, ojalá rectifiquen, bueno, eso no va a ser lo que va a ocurrir. Entonces, esperamos que la poca sensatez que quede en algunos miembros del gobierno entienda que lo mejor para ellos, para nosotros y para Venezuela es que sea la gente la que decida en un proceso electoral. No estamos pidiendo nada extraño, ni nada mágico, ni que nos regalen la banda presidencial a ninguno de nosotros. Estamos diciendo que la gente sea la que elija, más nada. Dejo a Juan Carlos Caldera y después vamos a la otra pregunta que tiene que ver con otros temas. Sí, reiterando lo que decía Freddy, el 26 se cumplen ya más de los 20 días hábiles que ellos dijeron que el reglamento establecía, de los cuales ya se habían tomado 42. Y la misma presidenta del CNE, cuando anunció la fecha de las validaciones, hizo todo su cronograma y dijo, de cumplirse con todo el procedimiento, el día 26 de julio se cumple la conclusión del acta, como lo explica, es una carta que se entrega donde dice que la organización política MUD ha cumplido con los requisitos exigidos según la resolución tal para ser promovente del referéndum revocatorio. A partir de esa constancia, le toca a la organización promovente, en este caso la MUD, consignar una comunicación en donde ya le dice al Consejo Nacional Electoral, vamos por el 20, que es lo que dice Freddy. Es la inscripción del candidato. ¿Quién es el candidato? El referéndum revocatorio. El día miércoles va a la unidad a inscribir a su candidato en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo es el 20%? ¿Qué era tu pregunta? El 20% es una nueva etapa en donde tienen derecho a participar todos los venezolanos inscritos en el registro electoral, los más de 19 millones de venezolanos inscritos en el REP, indistintamente de que hayan participado del 1% o no, si firmaron o no firmaron, si validaron o no validaron, si le rebanaron la firma o no, no importa. La totalidad de los venezolanos inscritos en el registro electoral tenemos el derecho, y lo vamos a ejercer, de participar en esta etapa. ¿Qué estamos pidiendo para eso? Y una de las cosas que el miércoles le vamos a plantear al Consejo Nacional Electoral es que de manera inmediata se instale una mesa técnica para acordar el despliegue de la infraestructura electoral. ¿Qué estamos pidiendo? Que se despliegue la infraestructura electoral que se usa para las elecciones. ¿Por qué? Porque es la única infraestructura que permite atender de manera justa, de manera clara, a los más de 19 millones de venezolanos. ¿Qué significa eso? Como un día electoral. Los 14.000 centros, las 40.000 máquinas. No es posible que existiendo del pueblo, porque esas máquinas no son del Consejo Nacional Electoral ni del gobierno, son del pueblo, son con recursos del Estado venezolano, de todos los venezolanos, que existan 40.000 máquinas y nos pusieron en ese parto que significaron las apenas 300 máquinas de las validaciones. Nosotros estamos pidiendo la totalidad de las máquinas que se activan el día de una elección, 40.000 máquinas en los 14.000 centros. Nunca olvidemos que nosotros estamos ejerciendo un derecho político, y el ejercicio de un derecho político es el ejercicio de un derecho humano. Y las instituciones del Estado tienen que garantizar, facilitar, acercar el ejercicio de los derechos al pueblo. No esconderle las máquinas al pueblo, no ponerle al pueblo a pasar más trabajo del que ya pasa para comer y vivir. Nosotros estamos aliviándole la carga al pueblo,
luchando para que este pueblo tenga un futuro distinto al presente de hoy, y eso pasa porque logremos, como lo establece la resolución, en 3 días que al menos 4 millones de venezolanos, ya no va a ser firma, es importante también aclararlo, ya la fábula de las firmas chimba, que los muertos, que los presos, que la gente de una manera, que la gente de otra, ya eso se acabó. Cada venezolano llega, pone su huella en la máquina y es un contador diario, de manera inmediata, que se va dando. Culminado ese proceso, el Consejo Nacional Electoral no va a tener otra cosa que lo que sabemos todos los venezolanos, salir, anunciarle al país que ha sido convocado el referéndum revocatorio y que dentro de los 90 días siguientes, y aquí tenemos experiencias muy claras del proceso presidencial del año 2013, el 14 de abril de 2013, el presidente Chávez falleció el 5 de marzo del 2013, el 14 de abril teníamos elección presidencial. Es decir, el Consejo Nacional Electoral, para irme al último evento, tiene la capacidad técnica y lo ha demostrado de poder organizar una elección en 30 días. Por eso para nosotros, una vez más reiteramos, dentro de la segunda quincena del mes de agosto debemos haber cumplido con el 20% y el referéndum revocatorio que el pueblo quiere y merece debe realizarse a más tardar a finales de octubre, el primer domingo de noviembre. Eso lo permite la resolución y es el derecho y la decisión del pueblo de Venezuela. No sé si hay otra pregunta. ¿Tú tienes una para Fred? Yo te diría ahí que mejor que pudiera responder Delsa, que está en política interior. ¿Quieres que hablas sobre esto? Vale. Gracias. ¿Cuál es la postura, no, de la mesa de unidad, de la oposición en general sobre esto? Fíjate, en primer término lo que hay hasta ahora son informaciones periodísticas porque lamentablemente en Venezuela no se ha abierto ninguna investigación al respecto. Nosotros, apenas ocurrió el hecho de estos jóvenes venezolanos detenidos, solicitamos ante el Ministerio Público la apertura de la investigación legal correspondiente por la eventualidad de los delitos que se hayan cometido en Venezuela. Es de destacar que, por ejemplo, estos jóvenes tenían o portaban pasaporte diplomático, cosa que amerita una concienzuda investigación porque evidentemente en Venezuela no cualquier ciudadano goza de pasaporte diplomático. De hecho, por ejemplo, a aquellos a quienes nos corresponde legalmente, como el caso de los parlamentarios de la unidad, no nos entregan el pasaporte diplomático, por poner un ejemplo sencillo. Entonces, en ese momento se solicitó ante el Ministerio Público la apertura de las investigaciones legales correspondientes. Con estos nuevos hechos, con estas nuevas evidencias que se han presentado en este juicio, nosotros lo que vamos a hacer en los próximos días es, uno, llevar el caso a la Comisión de Política Interior para que la Subcomisión Especial Antidrogas, que depende de la Comisión de Política Interior, que preside el diputado José Luis Pirela y que yo lo acompaño en la vicepresidencia, pueda recabar todas las evidencias a que haya lugar e incluso vamos a oficiar al ente correspondiente en Estados Unidos para que pueda Venezuela, conforme a lo que pueda haberse cometido en nuestro país, llegar a una conclusión y remitir las actuaciones al Ministerio Público. Eso lo vamos a hacer el miércoles en la tarde, porque obviamente todo el pueblo cívico el miércoles en la mañana va a estar caminando hacia el CNE para cumplir este requisito. Vamos a tener sesión de la comisión el miércoles por la tarde y vamos a llevar este caso el miércoles por la tarde a la sesión ordinaria de la comisión para que esta misma semana estemos llevando las comunicaciones a aquel lugar ante la Embajada de Estados Unidos y para que por su intermedio se nos haga llegar el material y también ante el Ministerio Público venezolano para que se abran las investigaciones a aquel lugar, porque evidentemente, de ser cierto, nosotros no tenemos evidencia de la certeza de este hecho, por ello es menester que se investigue. De ser ciertas las denuncias o los señalamientos que estos jóvenes han hecho, pues bueno, también habría que no solamente abrir los casos correspondientes por la comisión eventual de delitos de narcotráfico, sino por los hechos de corrupción que pudieran estar presentes en este caso. Si ya previamente habían solicitado la investigación y nada ocurrió, ¿cuál es la expectativa que tienen ahora? Mira, nosotros tenemos 17 años solicitando investigaciones que no se abren. Ahora, es necesario, uno, dejar constancia histórica de lo que está ocurriendo en el país
Y dos, para poder nosotros agotar las vías internacionales, que todas las vamos a agotar, tenemos previamente que agotar las nacionales. Es decir, es necesario acudir a la vía interna primero para luego poder acudir a las vías internacionales. Por ello, siempre nosotros, conscientes de la responsabilidad que tenemos y conscientes del agotamiento de las vías jurídicas, acudimos menesterosamente ante el Ministerio Público, ante la Defensoría del Pueblo, e incluso acudimos ante tribunales, aún a sabiendas de que la mayoría de las veces no nos van a responder. Ahora, confiamos en que en esta oportunidad se van a abrir las investigaciones en aquel lugar, porque es evidente que este escándalo internacional ha manchado de buena manera, en buena medida, a organismos del Estado que nos duelen a todos, porque al final del día lo que ocurre en PDVSA, cuando PDVSA en lugar de dedicarse a producir para los venezolanos, según estas denuncias, se dedica a cometer fechoría, eso afecta a todos los venezolanos sin excepción. ¿Podrían estar planteado tal vez convocar a algún representante de PDVSA, del área de finanzas, probablemente el presidente de PDVSA, para hablar sobre este caso? Es posible, pero eso lo vamos a acordar el miércoles en la tarde en la sesión de la Comisión de Política Interior. Gracias. Sobre otro tema, el comunicado que emitió la Mesa de la Unidad sobre el diálogo, la canciller Delcy Rodríguez, tuvo una postura a través de sus redes sociales indicando que, la comisión presidida por estos actores del gobierno no permitirá que la OEA participe como un actor en este diálogo. También sobre el revocatorio, aseguraban que iban a presentar pruebas del fraude de la Mesa de la Unidad. ¿Cuál es la lectura que se le hace a esta pronunciamiento? Hay que ver con qué pie se levantó la señora Delcy Rodríguez esta mañana, porque dependiendo del pie con que se levanta, dice una cosa o la otra. El tema de la OEA es el propio gobierno quien ha involucrado a los mediadores en el tema del diálogo. Hay que recordar que la propia canciller Delcy Rodríguez llevó al señor Rodríguez Zapatero al Consejo Permanente de la OEA para que expusiera en este consejo lo que está ocurriendo con relación al diálogo en Venezuela. De tal manera que, para nosotros es esencial el tema de la OEA, es por ello que hemos acudido ante este organismo multilateral para solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana, que ya está activada. Y además, el gobierno, por su parte, también ha involucrado a la Organización de Estados Americanos cuando le ha pedido a Zapatero que rinda cuentas ante la OEA de qué está ocurriendo con el diálogo. De tal manera que la Organización de Estados Americanos es parte importante de todo este proceso que se ha dado. Y por lo demás, hemos dicho, lo ha ratificado cada uno de los voceros, representantes de nuestras organizaciones políticas para el tema del diálogo, que el referendo no es negociable. El referendo es un derecho constitucional que nosotros exigimos. Los derechos constitucionales no se suplican, no se ruegan, los derechos constitucionales se ejercen. Y nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho constitucional a revocar el mandato del señor Nicolás Maduro Moros. Ahora, eso corresponde al pueblo de Venezuela. Si el pueblo de Venezuela vota favorablemente al revocatorio, cosa que nosotros sabemos que va a ocurrir, porque lo dice la calle, porque lo dicen las encuestas, porque lo dicen las colas de hambre que hace el venezolano todos los días, pues bueno, tendrá que haber necesariamente elecciones presidenciales este año. Y si el pueblo vota para que se quede el hambre, para que se quede la inseguridad, para que se quede la delincuencia, es decir, para que se quede Maduro, pues Maduro tendrá que culminar su mandato. ¿Por qué ponen tantas trabas? Porque Maduro tiene miedo a contarse, porque conoce perfectamente bien la respuesta que el pueblo de Venezuela le da todos los días en la calle. Entonces, insistimos, el referéndum no es negociable, no depende de la señora Delcy Rodríguez, no depende ni siquiera de ningún otro vocero del oficialismo que ha dicho con mucha vehemencia que el referéndum no va. Esos voceros también habían dicho antes, el año pasado, que las elecciones de los parlamentarias no iban, que si iban no íbamos a ganar, que ellos iban a ganar como sea, y luego dijeron que no nos iban a entregar porque habían instalado el Parlamento Comunal. La realidad es que nada puede contra la voluntad del pueblo de Venezuela cuando el pueblo se expresa masivamente. Hubo elecciones, ganamos y nos tuvieron que reconocer, y aquí estamos haciendo nuestro trabajo. De tal manera que el referéndum va este año,
no es negociable y la voluntad del pueblo no se negocia y no se delega bajo ninguna circunstancia. Listo. Gracias a todos. Gracias. Feliz domingo. Y a Freddy se le quedó el almuerzo. Pido 5 por